Muy bien, el ejercicio 1.76 dice lo siguiente. Ricardo y Jane están de pie bajo un árbol en medio de un potrero. Después entablan una discusión y se separan en direcciones diferentes. Ricardo camina 26 metros a 60 grados al oeste del norte y Jane camina 16 metros a 30 grados al sur del oeste. Luego se detienen y dan vuelta para verse de frente. ¿Cuál es la distancia entre ellos? ¿En qué dirección debería caminar Ricardo para ir directamente hacia Jane? Bien, este es un ejercicio clásico de examen. Fíjense que es un ejercicio que tiene los 3 puntitos, que sugiere que es un ejercicio un poco elevado en dificultad, pero vamos a ver que es bastante sencillo. Tenemos lo siguiente, yo ya hice un pequeño diagrama por acá para pues ejemplificar lo que tenemos, para representar los datos que tenemos. En este caso yo puse que pues Ricardo es el vector A y que Jane es el vector B. ¿Okay? Entonces vean que nos dice que Ricardo camina 26 metros 60 grados al oeste del norte. Entonces vean que el oeste del norte sería partiendo, déjenme colocar esto, partiendo desde el norte hacia el oeste. ¿Okay? Oeste del norte es partiendo del norte hacia el oeste. Ok, entonces tenemos que el vector A es igual a 26 metros, dirección 60 grados, ya sabemos que va al oeste del norte. Y tenemos a Jane, vean que los dos parten desde un punto en concreto, los dos están debajo de un árbol. Entonces asumimos que el árbol se encuentra en el origen de este plano cartesiano, ¿ok? Que sería este circulito que está acá, en puro centro. Entonces, como se van en direcciones diferentes, Jane se va 16 metros en dirección 30 grados. 30 grados, acá ellos lo ponen como sur del oeste. Okay, 30 grados sur del oeste. O 30 grados partiendo desde el oeste hacia el sur. De nuevo, ahora, vean que si vemos el ángulo está partiendo desde el oeste. Okay, desde la línea horizontal que representa el oeste hacia el sur. Okay, entonces, sur del oeste o partiendo del oeste hacia el sur, cualquiera de las dos es perfectamente válida. Nos preguntan cuál es la distancia entre ellos. Ok, distancia, entonces simplemente es la magnitud de ese vector, okay, de este vector rojo que yo dibujé acá como vector R. Ok, no nos preguntan dirección, simplemente distancia. ¿Por qué? ¿Por qué no nos preguntan dirección? Porque resulta que la dirección no es la misma si por ejemplo el vector va desde Ricardo hacia Jane o de Jane hacia Ricardo. Ahí se invierte la dirección, pero siempre va a ser la misma magnitud. ¿Ok? Entonces fíjense ustedes que yo no sé por qué aquí yo puse C, pero esto es R. Ok, esto es R. Voy a colocarlo en negro. Ok, R. Lo que nos preguntan es la distancia, okay, la magnitud de ese vector R. ¿Cuál es la distancia entre ellos? Es decir, la distancia que separa a Jane de Ricardo, o Ricardo de Jane, que eran los dos, ¿verdad? Que vendría siendo equivalente a ese vector R. Y luego en qué dirección debería caminar Ricardo para ir directamente hacia Jane. ¿Okay? Entonces, recordemos que un vector resultante, el vector resultante de la suma de dos vectores vendría siendo el vector que hay desde el inicio hasta el final. Okay, yo trazo una línea que va desde el inicio del recorrido, en este caso pues un desplazamiento, desde el inicio de ese desplazamiento hasta el final. Entonces vean que si yo me enfoco solamente en Ricardo, me voy a enfocar en Ricardo. ¿Por qué me voy a enfocar en Ricardo? Porque vean que en el inciso B nos preguntan por en qué dirección debería caminar Ricardo. Okay, entonces en este caso yo me voy a enfocar en Ricardo. Si nos dijeran en qué dirección debería caminar Jane, me enfocaría en Jane. Por aquí la clave está en ver que nos conviene enfocarnos en Ricardo porque nos están preguntando por Ricardo en el inciso B. Entonces vean que Ricardo hace todo este desplazamiento. Se los voy a poner en... voy a cambiar este verde por este azul claro. Vean que Ricardo hace todo este desplazamiento. Ricardo viene por aquí, viene, viene, llega a este punto y luego se devuelve, viene por aquí y llega ahí y se encuentra con Jane.
Entonces ojo, vean que el vector resultante que va desde el punto inicial de la posición de Jane, perdón, la posición de Ricardo, hasta ese punto final donde llega, es este vector B. Vean que él parte de acá, este sería el inicio, y este de acá sería el final. Si yo trazo un vector desde el inicio hasta el final, me sale que ese vector resultante es B, que es el desplazamiento de Jane. Ok, entonces ahí es donde está la clave. La clave está en que en este ejercicio lo que nosotros tenemos es que el vector resultante realmente es el vector B, es decir, el desplazamiento que realiza Jane. Nosotros podríamos pensar que el vector resultante es el vector R, y si lo hacemos así vamos a tener un error, lo vamos a tener malo. Ok, entonces la clave está en analizarlo desde el punto de vista de Ricardo, ok, y recordando siempre que el vector resultante es aquel vector que va desde el punto de inicio hasta el punto final, o el punto de partida hasta el punto final. Ok, nada más déjenme borrar esto para que quede un poco más claro esto. Le doy una más y pues ahí ya se debería, disculpen, de verdad mi computadora está un poco, ahí estamos listos. Ok, entonces ¿qué vamos a tener nosotros acá? Vamos a tener que, vamos a colocarlo por acá. Nosotros vamos a tener entonces que el vector A más el vector R tiene que ser igual al vector B. Repito, A más R es igual al vector B, vector resultante, que ya sabemos que es el desplazamiento de Jane. Ahora fíjense que nos están preguntando por el vector R. Vean que el vector A ya lo tenemos. Nada más déjenme regresar esto al verde. El vector A ya lo tenemos. El vector B ya lo tenemos y no tenemos a R. Ustedes le pueden poner el nombre que quieran, ¿verdad? Ese vector. Yo le puse R pues, generalmente, ¿verdad? Al tercer vector que coloco le pongo R, generalmente. Si tengo yo la oportunidad de darle nombre a los vectores, ¿verdad? Si no, pues se le pone el nombre que ya tiene. Entonces vean que aquí lo que tenemos que hacer es despejar R. ¿Cómo despejamos R? Pues muy sencillo. Lo que voy a hacer es restar el vector A en ambas partes del igual. Entonces vean que este A se me va con este A, y vamos a tener entonces que el vector R va a ser igual al vector B menos el vector A. Ok, sencillo, ¿no? Bien, aquí hay otra cosa importante. Voy a colocar nada más por acá que el vector R, o la magnitud de ese vector R, va a ser igual a Rx más Ry al cuadrado, todo metido en una raíz cuadrada, y pues que Rx vendría siendo igual a Bx menos Ax, y que Ry vendría siendo igual a By menos Ay. Ok, voy a dejar esto en otro color para que lo recordemos por ahí. Entonces vean que lo que tenemos que hacer ahora es calcular las componentes Ax, Ay, Bx y By, y para ello pues conviene de nuevo analizar los vectores. Entonces vean que el vector A va a formar un triángulo rectángulo, ¿verdad? Donde vamos a tener un cateto en el eje horizontal, un cateto en el eje vertical. Vean que el ángulo medido de la dirección, o el ángulo que mide la dirección del vector de Ricardo, está medido respecto al eje Y. Entonces recordemos que el seno se define como la hipotenusa, perdón, como la componente opuesta al ángulo entre la hipotenusa, y el coseno se define como la componente adyacente al ángulo dividido entre la hipotenusa. Entonces vean que en esta ocasión, para calcular Ax y Ay, tenemos que analizar bien el triángulo. Entonces Ax vendría siendo la hipotenusa por el seno del ángulo, ¿ok? Porque Ax es opuesta a ese ángulo. Entonces cuando tengo yo la componente opuesta utilizo seno.
¿ok? Y AY vendría siendo igual a por el coseno del ángulo, ¿ok? En AY utilizo el coseno porque vean que AY es adyacente al ángulo. Cuando tengo la componente adyacente utilizo el coseno, ¿ok? En el caso de el vector B, vean que el vector B, pues miren que el vector B tiene el ángulo medido a partir del eje X, ¿ok? A partir de la horizontal. Entonces ahí sí, Bx va con coseno porque vean que esa Bx es adyacente al ángulo. Cuando tenemos la componente adyacente usamos coseno. By usa seno porque vean que By es opuesta a ese ángulo y cuando tenemos la componente opuesta utilizamos seno. Ok, ahora algo importante que tenemos que observar, vean que el vector A se encuentra en el segundo cuadrante. Entonces en el segundo cuadrante tenemos las Y positivas y las X negativas. Ok, entonces AX va a ser negativa y AY va a ser positiva. Y vean que el vector B se encuentra en el tercer cuadrante. Recuerden que en el tercer cuadrante las X y las Y son negativas. Ok, entonces pues calculemos. Esto yo no lo tengo calculado, pero ya tengo acá las fórmulas que tenemos que utilizar. Entonces AX sería A, que A es pues 26, ¿verdad? 26 por el seno de 60. Ok, eso serían 22,5 metros. Pero vean que dijimos que el vector A está en el segundo cuadrante donde las X son negativas, entonces sería menos 22,5 metros. Ok, calculamos a Y. Y sería 26 por el coseno del ángulo, coseno de 60, ¿verdad? Coseno de 60, que serían 13 metros positivos. Ok, 13,0 metros positivos, porque vean que vean que el vector A está en el segundo cuadrante donde las Y son positivas. Y pues Bx y By las dos van a ser negativas porque están en el tercer cuadrante. Entonces el vector B mide 16 metros y tiene un ángulo de 30, ¿verdad? Entonces sería Bx 16 por coseno de 30. Eso nos daría, vamos a dejar en menos 13,9. Ok, menos 13,9 metros. Y la componente Y vendría siendo pues 16 por el seno de 30, que serían menos 8 metros. Ok, menos 8,00 metros. Entonces ya tenemos las componentes AX, AY, BX y BY. Habíamos dicho que Rx es igual a Bx menos Ax y que Ry es igual a By menos Ay. Entonces pues vamos a calcular eso. Vamos a calcularlo por acá. Pues Rx y por acá calculamos, bueno, vamos a calcularlo así más bien. Voy a calcularlo aquí abajito, mejor. Okay. Vamos a tener que Rx va a ser igual a Bx menos Ax. Ya vamos a hacer ese cálculo. Y vamos a tener que Ry va a ser igual a By menos Ay. Ya vamos a hacer ese cálculo. Entonces Bx menos Ax, Bx vendría siendo menos 13,4. ok, en este caso voy a sustituir los valores por cuestiones de los signos, para que no metamos las patas y no se nos vaya ningún signo. Bx, vean que Bx es negativo, entonces Bx está negativo, Bx sería menos 13,9 redondeado. Ok, entonces colocamos menos 13,9 metros menos, ok, vean que este menos que estoy colocando acá es este menos de fórmula. Ok, entonces voy a dejar ese menos ahí y voy a colocar el valor de Ax en paréntesis. ¿Por qué? Porque vean que Ax es negativo. Ok, menos, paréntesis, menos, estoy escribiendo en rojo, déjenme cambiar esto a negro, menos 22,5 metros. Ok, déjenme verificar, listo. Si nosotros hacemos ese cálculo, pues vamos a hacerlo, vamos a ver. Déjenme nada más porque algo pasó con esto. Ahí estamos. Si hacemos este cálculo, vamos a tener entonces que
Rx va a ser, entonces vamos a calcularlo, no lo tengo calculado, menos 13,9 menos 22,5, eso me da 8,6, ok, dejémoslo 8,60 metros. Hacemos lo mismo con RY. RY sería BY, que serían menos 8,00 metros, menos AY, que AY vale 13 metros. Ok, entonces menos, si se me hizo esto, menos 13,0 metros. Ok, si calculamos RY, pues eso va a ser menos 21,0 metros. Vean que en el caso de Rx, si nosotros no hubiéramos colocado el menos de la X o el menos de la fórmula, hubiéramos tenido como resultado de Rx igual a menos 36,4, que evidentemente eso está mal. Ahora, ¿cómo nosotros verificamos que estas componentes sean correctas? Pues muy sencillo, vean. Fíjense que nos dio el resultado que Rx es positivo y que Ry es negativo. Entonces, ¿cómo diantres sabemos nosotros que eso está bien? Me voy a ir al diagrama inicial. Nosotros tenemos el diagrama inicial. Nosotros dijimos que R, ese vector rojo, es la distancia que hay desde Ricardo hacia Jane o de Jane hasta Ricardo. Cualquiera de los dos es equivalente. Vean qué pasa si yo por ejemplo ese vector rojo lo coloco en el origen. Si yo ese vector rojo lo coloco en el origen, ese vector rojo queda pues más o menos en esta posición, colocando todos los vectores en el origen, ¿verdad? Entonces vean que ese vector rojo, ese vector R, queda en el cuarto cuadrante. Y recuerden que en el cuarto cuadrante las X son positivas y las Y son negativas. ¿Ok? Que es justo como nosotros lo tenemos acá. Vean que Rx es positiva y Ry es negativa. ¿Ok? ¿Cómo lo verificamos? Entonces lo verificamos con el diagrama. A mí me gusta siempre hacer diagramas de esto para que nosotros tengamos claro dónde queda, a partir de qué eje mido el ángulo, si el ángulo es positivo, si el ángulo es negativo, etcétera. Ok, a mí me interesa siempre hacer esos diagramillas como para tener una noción un poco más clara de lo que está pasando, al menos visualmente. Ok, entonces listo. Habíamos dicho anteriormente que la magnitud de R nosotros la podemos calcular con Pitágoras. Rx al cuadrado más Ry al cuadrado, todo ello en una raíz cuadrada. Si metemos eso en Pitágoras, metemos eso en la calculadora, pues nos va a dar un resultado de, ya les digo porque no tengo el cálculo, serían 8,60 al cuadrado más menos 21,0 al cuadrado, eso me da 22,7 metros redondeado. Ok, vamos a ver, 22,7 metros. Esta sería la distancia que separa a esos dos tortolitos, a Ricardo y a Jane. Ok, ahora el inciso B nos pregunta a nosotros cuál es la dirección o en qué dirección debería caminar Ricardo para ir directamente hacia su querida enamorada, hacia Jane. Entonces pues hacemos lo siguiente. Pues vean, vamos a tener que, voy a hacer un plano de nuevo para ver dónde está cayendo ese vector. Este ángulo, les digo desde ya, lo podemos medir desde dos formas. Yo lo voy a medir de una forma, ¿verdad? Pero lo podemos medir desde dos perspectivas, ¿ok? Pues miren, acá si hacemos el plano vamos a tener norte, vamos a tener sur, vamos a tener oeste y vamos a tener este. Dijimos anteriormente que ese vector R, o esa distancia que separa a esos dos enamorados, cae en el cuarto cuadrante. Bueno, cae por acá. Entonces, pues repito, hay dos formas de ver esto. Una es que yo tome en cuenta este ángulo, que le voy a llamar, no sé,
simplemente le voy a llamar, no sé, se me acabaron las letras para llamar ángulos, llamémoslo beta. Ok, yo puedo tomar como referencia ese ángulo beta o puedo tomar como referencia este ángulo delta. Cualquiera de los dos ángulos que yo tome como referencia es correcto. Ok, nada más que vean que si yo tomo como ángulo de referencia beta, yo tendría que dar la dirección de la siguiente forma. Por ejemplo, 30 grados, no sé cuánto nos vaya a dar esto, no he hecho el cálculo. Digamos 30, si yo tomo beta tendría que decir 30 grados este del sur, por ejemplo. Y si yo tomo delta tendría que decir pues 60 grados sur del este. Si se fijan, es lo mismo, lo único que cambia es la dirección con la que yo estoy dando el ángulo, es decir, lo que cambia es la referencia, pero pues es lo mismo, ¿verdad? Técnicamente los dos ángulos van a dirigirse hacia el mismo punto. Entonces, pues, ¿cuál de las dos opciones usar? La que ustedes quieran. Nada más que aquí hay que tener un cuidadito. Voy a dibujar esto. Vean que este vector, no sé en qué color lo dibujé, espero que sea rojo. Este vector R. Este es el vector que nosotros encontramos acá, ese 22,7. Si yo le proyecto componentes, pues vamos a tener acá RY y acá, vamos a ver si lo hago bien, y por acá vamos a tener si se hace una línea recta, ajá, muy bien, ahí más o menos, aquí vamos a tener a RX. Entonces vean que si yo tomo como referencia ese ángulo delta, vendría siendo igual a la tangente a la menos 1 de la componente opuesta, que sería RY, dividido entre la componente adyacente, que es RX. ¿Ok? Ahora, si yo tomo como referencia ese ángulo beta, aquí tendría yo mi RX y aquí tendría yo mi RY. Entonces, si tomo como referencia el ángulo beta, que beta más feo, ¿verdad? Si tomo como referencia ese ángulo beta, tendría que ese ángulo beta es igual a la tangente a la menos 1 de la componente opuesta, que sería RX, dividido entre la componente adyacente, que es RY. Si se fijan, vean que dependiendo del ángulo que usemos, es decir, dependiendo del punto de referencia que usemos, hay que darle vuelta a esa fracción, ¿verdad? A ese cociente. Entonces hay que tener cuidado. Yo voy a calcularlo de las dos formas. Al principio lo voy a calcular solo con delta, pero lo voy a calcular de las dos formas, para que vean que pues la suma de delta y de beta tiene que dar 90 o aproximadamente 90. Entonces voy a tener que delta es igual a, pues vamos a hacer el cálculo porque no lo tengo hecho, sería pues tangente a la menos 1 de RY, que sería menos... voy a omitir colocar el menos, ¿ok? Porque la dirección la vamos a dar con base en puntos cardinales, entonces el menos no lo voy a colocar. Sería 21,0 dividido entre 8,60. Entonces delta nos daría 67,7. Entonces vean que delta sería 67,7 grados y la dirección sería pues sur del este. Sur del este. Ahora si calculamos beta, pues beta tendría que ser pues 20 y algo, 23, debería ser el restante, es decir, debería ser lo que le falta a delta para llegar a 90 o algo muy próximo. Vamos a ver cuánto nos da. Eso sería pues tangente a la menos 1 de 8,60 entre 21,0, 22,27, lo podemos dejar en 22,3. 22,3 grados, y esto sería entonces este del sur. Este del sur. Vean que si sumo 67,7 más 22,3, eso me da 90. Ok, entonces cualquiera de los dos ángulos que ustedes tomen como referencia es igual. Podemos decir entonces, como ya respuesta final, que la distancia que separa a esos dos enamorados es de 22,7 metros
y que la dirección a la que se debe mover Ricardo para reencontrarse con Jane debe ser 67,7 grados sur del este o 22,3 grados este del sur. Cualquiera de las dos respuestas de esa dirección es completamente equivalente. Este sería el ejercicio 1.76.